Ya, ahí estamos. Pueden compartir pantalla cuando quieran. Ya, profe. Estamos en eso. Mm. Ahí está compartiendo, ¿no? Sí, amiga, se estaba viendo, pero ahora se ve el Zoom. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Podría achicar un poquitito la letra para que se vea mejor. Ay, que como estoy con la tablet. Ya, pero ahí está bien, ahí se puede ver. Ya, tú anda contándonos lo que estamos viendo, por favor. Ya, profe, nosotros teníamos la intención de hacer una entrevista, no sé si recuerda, pero estábamos enfocados en ver la relación de los estudiantes con las asignaturas de la carrera y ver si los profesores influenciaban en esa relación. De acuerdo. Entonces, habíamos planteado esos objetivos específicos que se enfocaban en el ámbito psicoemocional del docente, en la responsabilidad administrativa y en el género. ¿De acuerdo? Entonces, primero decidimos hacer una entrevista que fuera enfocada en una muestra de estudiantes desde tercer año de la carrera hasta quinto, porque ellos pudieron tener la experiencia de vivir las clases presenciales. Entonces, creíamos que era más factible ver ese tipo de comportamientos de manera presencial que online, porque que el profesor lo estén grabando igual es un condicionante. Entonces queríamos quizás enfocarnos más en las personas que habían tenido vivencias presenciales que no habían sido documentadas, porque así el profesor no limita su comportamiento a que vía online. Ya, Más que nada, por eso restringimos la muestra. de acuerdo. Decidimos hacer un tipo de entrevista semi-estructurada, Ya, y el diseño de la entrevista es ese, pues se van a preguntar las características del entrevistado en relación a su nombre, su edad, qué año corresponde, en qué semestre, y si ha repetido alguna asignatura y por qué. Y luego las preguntas que ya están asociadas al objetivo son esas que están ahí, y esas son las que queríamos consultarle si usted encuentra que son pertinentes, si ya, podía retroalimentar. de acuerdo. Entonces, para el primer objetivo específico, yo veo acá que tienes dimensiones: empatía, disposición del docente, ¿y hay alguna otra? Y el respeto. Respeto, ya, respeto. ¿Qué características tiene para usted un profesor considerado no empático? Entre paréntesis, todos pueden opinar, no solamente yo, así que si alguno tiene alguna duda respecto de esto, alguna de los que están conectados ahora pueden hablar sin ningún problema. Características que para usted un profesor, ¿qué características tiene usted un profesor considerado? Ya, un no empático, ya. Claro. ¿Ha sentido alguna vez que un profesor de la carrera de prensa ha sido empático con usted? ¿Influyó en su juicio de la asignatura? ¿Verdad de su experiencia? ¿Ha dejado de asistir o perdido el interés por una asignatura por falta de empatía del docente? Ya, perfecto. Yo lo que veo acá como estrategia es la siguiente. Lo comento para usted y para el resto. Primero que todo, entramos a la entrevista tratando de saber de parte del entrevistado qué es lo que entiende por empatía. Claro. Ustedes lo ponen en términos negativos, pero también podría ser presentado en términos positivos. O sea, ustedes dicen cuándo un profesor es no empático, pero también se podría preguntar en términos positivos: ¿cuándo consideras que un profesor es, o profesora, ahí hay que tener signo de género, es Claro. empático o empático? No sé si me entiende. O sea, Sí. de las dos maneras se le puede entrar. Ahora, yo creo que en las entrevistas en general y en las conversaciones en general también, eh, normalmente es más productivo hablar en términos positivos que en términos negativos. ¿De acuerdo? Sí. Es mi percepción. O sea, yo cuando quiero establecer con alguien un vínculo de confianza en la conversación y para que la conversación fluya de la mejor forma posible, normalmente conviene hacerlo en términos positivos.
Entonces, yo tendería a que la primera pregunta, así como para entrarle al tema, fuera ¿qué consideras o cuáles son las características que usted considera o que tú consideras que debería tener un profesor para poder ser o no empático o empática, ¿no? Ujú. Ya, entonces, después de eso, lo que veo en la estrategia de la entrevista es que una vez que ya se han definido esas características y que aquí en esta parte ustedes que van a hacer la entrevista deberían estar anotándolas para que no se les pasen, viene la siguiente pregunta, es que de ahí vamos directamente al hueso, a ver si algún profesor o que mencione, claro, porque la pregunta es, ¿has sentido alguna vez que un profesor de la carrera no ha sido empático con usted, influyó en su juicio de la asignatura? Ya, ahí hay dos preguntas. Ujú. Y está bien. Yo creo que las dos preguntas están en la dirección correcta, porque primero defines, pides que te definan, que entiende, y después vamos a ver si, de acuerdo a la definición que cada persona tiene, que ojo, entrevistados te pueden dar definiciones diferentes. Ahora, de todas Sí, maneras, sería bueno tener y esto es parte de lo que hay que hacer en trabajo de investigación propiamente tales, no en ejercicios como este, pero en un trabajo de investigación propiamente tal, este cuestionario debería estar sostenido por un marco teórico. Claro. Entonces, en ese caso, y considerando eso, que cuando hagan la entrevista deberían tener ustedes ahí una definición de empatía de algún autor, eh, Mm, y vinculado con habilidades blandas, con actitudes empáticas y cosas por el estilo. De tal manera que cuando se hable de esto, del juicio de los estudiantes respecto de sus profesores, se hable respecto de cosas concretas. ¿Me entiendes? No sé si me entienden para dónde Sí, estoy apuntando, ¿ah? Que lo tengan ahí. Y si salen los temas que ustedes tengan ahí como de marco teórico, como de torpedo, digamos, bueno, la conversación suya. Si no sale, a lo mejor habría que intencionar con una contrapregunta para indagar en esos ámbitos. claro. Em, después viene el efecto. Claro, ustedes están Ujú. buscando aquí, esta investigación es de tipo correlacional, ¿ah? O sea, claro, es la relación que existe entre la empatía y el interés por seguir en la clase. O sea, que Ajá. hay una clara direccionalidad y está bien. Entonces ahí, ahí yo diría que más, la tercera pregunta, ustedes la centran en un solo aspecto, ha dejado de asistir. Ah, no, bueno, perdón, o perdido el interés o si no te falta empatía. ¿Por qué? Ya, yo creo que esa pregunta está como direccionada, demasiado direccionada. Yo más bien la pondría así como más abierta. ¿Qué efecto ha tenido esto? Mm, Para que la persona sea la que diga, bueno, el efecto fue que no fui a clase, o el efecto fue que perdí el interés por la asignatura, claro. el efecto fue que me desmotivé, el efecto, para ver qué aparece, ¿de acuerdo? Y si claro, no, y si no aparece alguna de estas que a ustedes les interesa, pregúntenla derechamente, pero partir preguntando así como más abierto, ¿no? claro. Recuerden que las preguntas en una entrevista en profundidad no tienen por qué ser, no tienen que ser así como tan cerradas. Es casi como el tipo que pregunta clásica de una entrevista en profundidad es, refiérase a esto, ¿no? Refiérate a esto. Y en esa línea, ahí la pregunta quizás debería ser algo así como, bueno, ¿y qué efecto han tenido en ti, profesores o profesoras, que usted que defines como empático y como no empático? O sea, ahí también hay que abrir las dos opciones, o sea, para el contraste. Porque alguien te puede decir, mire, yo he tenido profesores que han demostrado una gran empatía y yo he tenido profesores que han sido muy poco empáticos. Entonces la Mm, pregunta es, bueno, ya, ¿y cuáles han sido los efectos que han tenido algún efecto en ti en esta situación? ¿Me entiendes? Yo, Claro. yo, yo iría un poco para allá. Después tenemos disposición del docente. ¿A qué se refiere la disposición del docente? Explícame un poquitito. Si, por ejemplo, el profesor está dispuesto a resolver preguntas, Ah, correcto. a las dudas, igual hay profesores, por ejemplo, que
no responden dudas, por ejemplo. Entonces, Claro. más que nada en esa disposición, entrega de evaluaciones, Ya, retroalimentación de las evaluaciones. Si perfecto. contesta los correos bien, si no contesta los correos, todo ese Ya, tipo de como cosas. ya, ok, ya. Ok, entonces póngale un poquitito de apellido. Yo le pondría ahí disposición del docente respecto de las actividades académicas con el estudiante o algo así. Ya, Ya. ¿Ya? O sea, disposición del docente con el estudiante en el ámbito de las actividades académicas, para que sea un poquitito más explícito. ¿Qué significa que usted posea una mala... Aquí, bueno, lo mismo. Vamos, o sea, partimos con la mala disposición. Yo en Ujú. general hablaría de la disposición en general. Eh, positivo. más positivo, sí, claro. Incluso yo le pondría así como, yo pondría más general la pregunta, en términos de cómo ha sido tu experiencia con los profesores de la carrera respecto de las relaciones vinculadas a lo académico. O sea, no sé, pero entiendo para dónde va. Lo que pasa es que cuando tú hablas de disposición, así como es demasiado general. Yo ahí arreglaría un poco la pregunta direccionándola un poquitito para que se centre en lo académico. ¿Me entiendes? la, Claro. di- Ujú. la disposición respecto de los estudiantes en los ámbitos académicos. Eh, Ahora ahí alguien puede, el entrevistado perfectamente puede preguntar ya, pero ¿a qué te refieres? Eh, entonces ahí tenemos que entrar en el checklist de cosas, de las cosas que recién me mencionaron. Digamos, ese listado de atributos que ustedes recién nombraron, o sea, la manera en que responde, o sea, si responde correos primero, la forma en que responde correos, si hay retroalimentación de las evaluaciones, si las evaluaciones se entregan a tiempo, si podríamos agregar otras cosas que se me ocurren, eh, bueno, lo que ustedes dijeron, si responde o no responde a las solicitudes de consulta de los estudiantes, si la responde a tiempo, qué sé yo, no sé, si las actividades que se realizan en la clase se nota que están debidamente preparadas o no preparadas, cosas por el estilo. Eso deberían tenerlo como listado, cosa que si Claro. en las respuestas no aparecen, ustedes las van intencionando. Eh, ya, bueno, acá me gusta la estrategia que siguen, ¿ah? Primero hacen una pregunta para ver qué se entiende y después vamos a ver cómo Si lo lo ven vives. cómo lo ven en Claro. los profes de la carrera. Yo creo que es una manera inteligente de abordar esto. O sea, primero le pedimos a la persona que defina y después, bueno, en función de su definición, ¿qué le parece? ¿Cómo ve el tema de los profes de la carrera? ¿No? Me parece bien. Y después al final es lo mismo. O sea, yo Lo creo mismo que que la... es lo Ujú. mismo de lo anterior, claro. ¿Qué efecto ha tenido sobre ti? Me parece súper bien esa estrategia. Eh, ¿qué entiendes por esto? ¿Esto ha tenido, cómo ves esto en los profesores de la carrera? Y eso ha tenido o no ha tenido un efecto. Que es la misma estructura de la dimensión anterior y lo encuentro súper bueno. Sí. En Ujú. general la entrevista sigue como, las preguntas siguen todas la misma estructura. Perfecto, perfecto. Yo creo que está súper bien. Porque ahí tú fijas con eso tú fijas el ámbito de la conversación, porque si no se te puede ir arrancando. Claro. Después se puede ir transformando en una conversación demasiado amplia que no apunta a los objetivos. Claro. Entonces, yo creo que es una buena estrategia. Aquí hay alma de periodista. Eh, Después, el respeto. El respeto. Ya, el respeto es una de las relaciones humanas, o es parte importante de las relaciones humanas. Eh, ¿Ustedes quieren hablar exclusivamente del respeto o quieren hablar más bien de las relaciones? Por eso definimos como a qué nos referimos con el respeto, que es Ujú. no juzgar actitudes, conductas o pensamientos dentro del aula de clases. Perfecto. No juzgar por actitudes, conductas o pensamientos. ¿Alguna vez te has sentido irrespetado por algún docente dentro de la carrera? ¿Existe la palabra irrespetado? Sí, profe, sí existe. Perfecto, ya. Por eso pregunto, porque no Es me que suena, suena, pero... suena raro, suena ¿sí? como ileal, pero sí existe la palabra irrespeto, se lo Ya, juro. no, pero no tienes por qué jurar. Si tú me dices que existe, yo te creo. Sí. Sí, es que mis compañeros me preguntaron lo mismo. Sí, es que es una palabra poco usual.
Sí, sí existe. Es eso. No, no hay problema. Pero te van a... bueno, si nosotros, o sea, yo y otras personas te preguntan, es que seguramente tu entrevistado también se va a sorprender. Por, Le podremos poner tan faltado al respeto también. claro, te has sentido poco respetado. ¿No? Claro. Aquí también, chicas, para ustedes y para todos también. Existe una tendencia natural en este tipo de instrumentos, en la construcción de este tipo de instrumentos, a formular las preguntas más bien cerradas y que se pueden responder con un sí y un no. Y la idea es que no sea así. La idea es que sean preguntas más bien abiertas, en que aparezcan los matices. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes respecto de los profes, haciendo la pregunta así como agarrándome a este tema. ¿Ustedes sienten que a sus profesores les faltan el respeto? Entonces, si yo les planteo la pregunta de esa manera, eh, la respuesta lógica es sí o no. Y eso describe poco la realidad, describe poco las percepciones. Entonces, yo diría que más bien la pregunta para una entrevista en profundidad debería ser expresada en otros términos, como por ejemplo, ¿usted siente que en ocasiones, se ha sentido en ocasiones, eh, o ha sentido por parte de algunos de sus profesores o profesoras, ¿me entiende? Eh, Cosa que aparezcan los matices, porque ahí porque evidentemente que hay diferenciaciones, o sea, hay docentes y personas en general en la vida que tienden a ser irrespetuosos y otros que son muy respetuosos, pero entre medio hay matices, pues hay. Entonces alguien te va a decir, no, la respuesta ahí debería ser algo así como, mire, en general no, salvo algunas excepciones, o en general sí, salvo algunas excepciones, a no ser que alguien tenga la visión de que en general todos son, o todas son muy respetuosos, o todos y todas son muy respetuosos, pero el todos, yo siempre digo lo mismo, cuando alguien afirma que todo es algo, es equivalente a afirmar que nunca algo es algo, o sea, el todo y el nunca no existen. En la vida no es blanco y negro, o sea, en la vida siempre hay matices, todas las cosas. Entonces, como estamos hablando con personas, y la idea es que de esas personas aparezcan esos matices. Entonces, ojo con esa forma de entrarle a la pregunta. Ahora, ustedes le entran con el tema de alguna vez te has sentido respetado. Está bien, o sea, alguna vez. Estamos pensando en que podría o no podría ocurrir. Y le poner por algún docente. También está bien en ese sentido. O sea, deja abierta la posibilidad de que esto sea eventual. ¿Y por qué? Explica ya el por qué. El por qué yo diría que más bien pues, se podría transformar en relata la experiencia. Porque el por qué puede llevar a pensar que uno está buscando el nombre de la persona. Y ahí uno lo que quiere es buscar la experiencia, más que el nombre. No, no sé si me entienden. O sea, a mí no me interesa saber con qué profesor esto ocurrió. Me interesa más bien saber qué sentiste cuando ocurrió. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¿No? Claro. Entonces, el por qué yo lo cambiaría un poquitito por algo así como, o sea, alguna vez lo has sentido, ¿por qué no me relatas esa experiencia? ¿De qué manera fue? En qué circunstancias? ¿Por qué sientes que ocurrió y qué sé yo? ¿Has observado en la carrera PLEMSE algún docente faltar de respeto? Ya. Aquí ustedes lo están vinculando ya no a una experiencia personal, sino que lo han observado respecto de otras personas. Sí, ¿Sí? Claro. Perfecto, está súper bien. ¿Consideras que tus opiniones y respuestas son respetadas por los docentes? Si no es, tus opiniones y respuestas son respetadas. Ya. ¿Consideras que ya, esto también está planteado en términos de blanco-negro? Sí. Ahí yo lo abriría un poco más, o sea, en general tú sientes o algo así, o sea, bajarle un poquitito
¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría expresar? Bueno, bajar un poco la intensidad de la pregunta, o sea, no considerar que tus opiniones son, no, sino que más bien, Claro. ¿han habido ocasiones que has sentido esto? ¿Has sentido esto en tu relación con alguno de tus docentes? Eh, ¿por qué? ¿Qué cree? Y eso, si la respuesta es sí, alguna vez se lo ha sentido, viene la contrapregunta, el tiro, la que tienen ahí ustedes como segunda pregunta. Claro. ¿Y eso ha afectado a...? Ahí está, vamos al tiro a lo que queremos averiguar. Sí. Está súper bien. A ver, después viene establecer si... Sí, son casi similares a las anteriores. Ya, con esto que hemos hablado, ¿tan clara? Sí, profe. Sí. Ya, Sí, porque las maravilloso. demás son todas parecidas en la manera de preguntarse. Ya, perfecto. Sí. Ya, pues si con esto les basta, lo dejamos acá entonces. Maravilloso. Una observación, sí. Respecto de la selección de la entrevista, ustedes tienen ahí 6 entrevistas. Sí. Ya, Sí. 6 entrevistas es mucho trabajo. ¿Ah? Yo le aconsejo que no sean 6, que sean menos. Profe, lo que pasa es que no sabemos si es que se puede hacer así, pero teníamos pensado hacer 2 cada uno. Sí, Y como si no, son 3 por cada año. bueno, o sea, esto va a generar mucha información y va a ser muy interesante el análisis, pero hay que hacer el análisis de esa entrevista. O sea, no, piénselo, a lo mejor uno cada uno, que haga una entrevista y no 2, y ahí Lo, selecciona. lo que nos complica, profe, es que, por Sí. ejemplo, queríamos abarcar el tema de los años, pero también queríamos abarcar el tema de género. Entonces queríamos que fueran mujeres. Mujeres, ya, maravilloso. Ya, está bien. Yo solo hago la advertencia, Sí. pero si están así de motivados, vamos nomás, hagan la encuesta. Vamos. Y a lo Después mejor claro, y capaz que les sirva para su trabajo de titulación. Así es que, no, démosle nomás. Ya, profe. Démosle Eso es. nomás. Muy bien, Sí. chiquilla. Tú estás Muchas Muchas gracias. Dominique, Carla, ¿quién más está? Alejandro Cortés. Alejandro. No sé si está Alejandro, acá no lo veo. Sí, Sí, ahí está Alejandro. Ya, muy bien, chicos. Denle nomás, me gustó el trabajo. Ya, gracias. Gracias, profe. Más allá de que, a ver, yo creo que aquí, para ustedes y para el resto, más allá de que uno podría ser más quisquilloso con los objetivos, que mirar hasta la última coma del acento y todo lo demás, lo que yo valoro mucho del trabajo de ustedes es que comprendieron la estructura, la arquitectura. ¿No es cierto? A partir de las preguntas, los objetivos, hay una buena separación en dimensiones y a partir de eso están formulando buenas preguntas y vamos a ver qué pasa con la entrevista. Así que me parece que va súper bien encaminado, súper bien encaminado. Después Gracias. seguramente si en un tiempo más, en un par de meses más, ustedes vuelven a mirar esto que me acaban de presentar, posiblemente encuentren cosas que les dicen, pero esto yo creo que quedaría mejor de esta manera, y eso es normal. Eso ocurre así, o sea, cuando estén ya en su trabajo de titulación, posiblemente a este ejercicio le encuentren algunas dificultades, pero aquí estamos en un proceso, y el proceso es primero entender cómo funciona la mecánica y después vamos puliendo hasta que consigamos digamos, lo optimicemos de la mejor forma posible. Así que súper bien. Muchas gracias, profe. ¿No? ¿Por qué? Pues. Camila, las Camila Fernandas. Exactamente. Muy bien. Sí. Muy bien. Quería mostrarle parte de la tablita también, igual como mostraron las chiquillas. Ya, pues, Que vamos. también tenía algunas dudas. Démosle nomás. Ya, aquí está nuestra super tabla. La mansa tabla, como decía por ahí. Sí. Las dimensiones de análisis igual se fueron como expandiendo un poquito Perfecto. por cada objetivo. ¿Sí? Ya. Muéstrame el general primero para enchufarme. Aquí está. Describir los factores y motivaciones determinantes en las y los estudiantes de Blese para decidir. Ya, aquí hay un tiempo verbal que está medio raro, ¿ah? Para decidir o al momento de decidir, o sea, a eso se refiere, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles fueron las motivaciones y factores que estuvieron presentes los estudiantes cuando decidieron entrar a estudiar la pedagogía? ¿A eso se refiere? Sí.
Ya, maravilloso, vamos. Entonces, ya, lo primero es la futura influencia de la sociedad fue determinante en la decisión de estudiar pedagogía. Ya, yo recuerdo esto. Yo sé para dónde va, pero no es simple de escribirlo. Sí, nos costó harto Sí, sí, porque claro, escribirlo. es como casi metafísico, es como, claro, mi futuro, como si mis aspiraciones de tener algún tipo de valoración hacia mí y mi persona en el futuro, y qué sé yo, influyeron o no influyeron. Pero entiendo la idea. Aquí lo resolvieron como identificar si la futura influencia en la sociedad. Ya, o sea, mi rol dentro de la sociedad, a eso se refiere, ¿no es cierto? Claro, sí, Ya, si la futura influencia de la sociedad fue determinante en la decisión, ya, aquí falta el sujeto, identificar si la futura influencia de la sociedad fue determinante en la decisión de estudiar. Ya, aquí hay que poner en alguna parte de él o la estudiante. Identificar si la futura influencia en la sociedad del estudiante fue determinante, ¿me entiendes? sí, sí, sí. Porque así está como muy en el aire, del o la estudiante. Ahí, fue determinante en la decisión de estudiar pedagogía. Ya. Ahora, esto es respecto de las y los estudiantes, dimensiones respecto a la sociedad. ¿Qué esperan para...? Ya, a ver, explícame un poquitito esto. Ya, este es como Ujú. respecto, esto lo hicimos como para después arreglarlo en verdad, pero Ya, ok, como la ya. base. Sí. El primer borrado, Eh, sí, Aquí es entiendo. como respecto a los estudiantes que va a tener en algún momento, como Ah, sus ya, estudiantes, ya, entonces respecto como del... más asociado a la influencia que va a tener en ellos. Esto lo dijiste muy bien, influencia. Esto lo dijiste muy bien. O sea, la capacidad de influencia que va a tener en sus futuros estudiantes, o algo Claro. así. Ya, yo creo que se explica mejor así. ¿Aló? ¿Estamos? Sí, 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 sí. Ya, a mí me parece que queda mejor así. Ahora, el resto, por favor, si quieren opinar, opinen lo que están leyendo. Ayudemos a las Camilas a mejorar u opinemos respecto de su trabajo. ¿Ah? Ya, o sea, de la primera dimensión es una visión respecto de la relación que va a tener la persona eh, con sus futuros estudiantes. O sea, cómo yo voy a influir, por decirlo así, en las futuras generaciones, o algo por el estilo, así como más poético, si tú quieres. ¿Eh? Ya, y después respecto de la sociedad en general, cómo yo voy a Claro. influenciar a la sociedad en general. Ya, ok, ok. Eh, Ya, ahora, respecto de los y las estudiantes, ¿qué esperas ser para sus... Una sola pregunta, ya, ¿qué esperas ser para sus estudiantes? Perfecto, o sea, ya esa es una pregunta bastante grande. Eh, Ahí ustedes deberían tener algunas pistas, ¿no? Ujú. Digamos, y esto es en la misma lógica de que hablaba respecto del trabajo de la Dominique, la Carla y el Alejandro. Eh, Cuando uno formula preguntas, esas preguntas tienen que estar ancladas en un trabajo en forma con marcos teóricos. Ahora, eso implica que las preguntas, ustedes deberían tener como una suerte de opciones de respuestas que para ustedes podrían aparecer y deberían tener respuestas según que ustedes consideren que deberían estar. ¿No? Sí, ¿No me entiendes? sí, Entonces, dentro del listado de esto del ser, ¿no es cierto? ¿Qué es? Porque aquí la pregunta es ¿qué esperas ser? Esto es como, claro, ¿cómo tú crees que debería ser la influencia sobre tus estudiantes? Ahí ustedes deberían responder o deberían tener como algunos tips o algunas eventuales respuestas. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Camila, ¿cómo responderías tú a esa pregunta? ¿Qué esperas tú, por ejemplo? Mm, Eh, ¿Cómo te gustaría ser recordada? Aquí está Camila, la profesora que... claro, Esa es la proyección. Entonces uno podría
no te voy a seguir poniendo en apuros, pero uno podría poner cosas como, por ejemplo, que los estudiantes te recuerden como con cariño, como una persona cercana, afectuosa, como una persona íntegra, como una persona que inculcó, trató de inculcar o no el respeto por los demás, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por la sociedad, una serie de cosas, o una persona que fue muy importante en relación con la valoración de la matemática, por ejemplo, la valoración de la, no sé, de la comprensión de la matemática, y qué sé yo, que fue muy importante como ejemplo de vida, no sé, algo por el estilo, no sé si se me entiende. Sí, Entonces, si uno, ¿cómo lo enfrentaría yo? Aquí no hay receta, yo te voy a contar qué es lo que yo esperaría. Yo esperaría que en esto de ser profesor o profesora y en la visión que uno tiene respecto de cómo me gustaría influir a mis estudiantes en el futuro, por lo menos deberían aparecer cosas referidas a cuestiones valóricas, o sea, de formación general, ¿no? De formación general. Por ejemplo, porque piénsalo en ti misma o piénsenlo en sí mismos, en sí mismas. Eh, si alguien les pregunta a ustedes cuáles son los profesores que más recuerdan o que mejor recuerdan o que más influyeron en ustedes o que dejaron huella, normalmente lo primero que aflora son los afectos de personas que para ustedes fueron importantes y que los marcaron positivamente en ámbitos. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el respeto por los demás, puede ser el respeto por el medio ambiente, puede ser la justicia social, o sea, puede ser en ámbitos de la vida personal, puede ser en ámbitos de la vida social, puede ser en ámbitos, y también en ámbitos disciplinarios, por cierto. Por ejemplo, yo en lo personal, mi profesor de física de tercero y cuarto medio fue muy importante en mi decisión de ser posteriormente profesor de física. Y lo recuerdo con mucho cariño, pero también tengo recuerdos de otros profesores y profesoras que fueron importantes en otras dimensiones, no en lo disciplinario. Entonces, yo esperaría que en una pregunta tan amplia como esta, por lo menos claro. aparezcan esas cosas. Y si no aparecen, hay que preguntarlas. Sí, O sea, ¿qué espera hacer para sus estudiantes desde la perspectiva? Y ahí le podemos poner, y que incluso pueden ser esas categorías de análisis, o sea, puede ser que la dimensión que ustedes tienen acá se abre en no, tres pues, cosas, ¿me entiendes? Que sí. yo no se los pedí, pero se puede abrir, ¿ya? Ujú. Respecto de la sociedad, bueno, acá apareció lo que yo se lo estaba metiendo acá arriba, pero aquí está respecto de lo social. ¿Qué espera lograr como... pero frente a la sociedad, ya, bueno, formadora de generaciones, eh, Claro. qué sé yo, que mejorar, qué sé yo, no sé, a propósito que estoy guiando un trabajo de tesis una compañera de ustedes, que está preocupada de dos cosas respecto de la educación matemática. O sea, no, en realidad está preocupada de una cosa respecto a la educación matemática, que es el tema de los estereotipos de género, por ejemplo. O sea, alguna de ustedes podría en esta pregunta decir o responder algo así como que a mí me encantaría que mis estudiantes mujeres se sintieran más empoderadas a la hora de estudiar carreras STEM, porque hay un estereotipo de género, que las mujeres son buenas para las humanidades y que los hombres son buenos para las matemáticas, o sea, romper eso. Por ejemplo, así lo entiendo yo. No sé si ustedes lo están... Sí, sí, sí. Ya, ya. Claro, porque esto es respecto de la sociedad, o sea, ahí tú lo Claro, puedes... ¿no? como la visión que va a tener como de él mismo frente a la sociedad, como Claro, cómo puede influir dentro de ella. Sí, sí, claro, pero la influencia que tiene un profesor dentro de la sociedad, yo supongo que estamos hablando de un profesor en su dimensión de profesor, o sea, en su actividad de profesor o profesora, sí, o sea, en la sala de clase, no en otro espacio. Porque, claro, un profe puede decir yo quiero ser presidente de la República y es súper bien, pero no es el tema. Aquí nos interesa su rol como profesor o profesora
clásico en la sala, o sea, cómo influye con sus estudiantes y cómo influye en la sociedad a través de sus estudiantes. Así lo estoy enfocando yo, no sé si ustedes están pensando en lo mismo. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ok, ya, perfecto. Respecto de esto, les sugiero, no sé si ustedes han oído hablar, ustedes Camila o el resto, han oído hablar de Pablo Coelho. ¿Alguna vez han leído a Pablo Coelho? Sí, me suena. No, no recuerdo algo específico que haya Ya. leído, pero sí. Bueno, Pablo Coelho ¿cómo se llama? Un intelectual brasileño que ya vivió en la década de los 60 y que tiene un montón de libros y que la base de sus libros son respecto de el rol de la educación en la sociedad como la educación como un factor de liberación de la opresión. Bueno, esto fue escrito en los años 60, en un tiempo en que, digamos, la sociedad era distinta en muchas dimensiones a lo que tenemos ahora, pero él plantea básicamente que la educación es el vehículo o puede ser el vehículo de la liberación, ¿no? Y de hecho él hace toda una... Esto está muy enganchado con la teología de la liberación también, que también es de Brasil, pero que lo ve como eso, como una palanca y un mecanismo para que a través de la educación niños, niñas y adolescentes tengan herramientas para que su vida posterior sea, o su acción posterior en la sociedad sea una acción de liberación. eh, y de la liberación en todos los sentidos de la palabra, no solamente de liberación política, sino que también en la liberación emocional, en la liberación personal, en la liberación respecto a estereotipos, póngale el apellido que quiera, pero es un acto de liberación. Eh, entonces, ¿por qué traigo a colación lo de Pablo Coelho? Porque en la obra de Coelho pone mucho acento en eso, en el rol significativo para la sociedad que puede tener la acción de un educador o de una educadora, que es un poco para lo que están apuntando ustedes, porque el rol anti-Coelho sería más bien dejar las cosas como están, o sea, que sea solamente la perpetuidad de las situaciones de la sociedad, que también puede ser, digamos, yo no lo descarto como, no lo deslegitimo, o sea, alguien perfectamente podría decir, mire, yo creo que las cosas están lo suficientemente bien como para no tener que estar intentando hacer ningún cambio. Hoy se perdió la... ¿Qué pasó con la Camila? Se fue. Profe se cayó. Sí, se nos cayó la Camila. Ya, bueno, esperemos que vuelva. En todo caso, termino la idea para el resto. Entonces, bueno, a propósito de estos trabajos, me sirve un poco para reflexionar respecto del rol. Ahí volvió la Camila. Lo que les decía es que esto, digamos, yo creo que ustedes alguna vez lo han pensado en algún minuto de su estudio, de su formación profesional y de su vida quizás. ¿Cómo quieren trascender? Cómo quieren qué sé yo, cómo quieren que los recuerden en el fondo? ¿Cómo quieren influir? Bueno, y aquí estamos en una pregunta muy, cómo podría? Existencial, diría yo. Existencial respecto de nuestro rol como docentes y como profesores y profesoras. Camila, ¿estáis de vuelta ya, no? Sí, ya Ya, volví. ya, pues veamos el resto de tu tabla. Me caí un poquito. Sí, nos dimos cuenta. Aquí. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí está. Ya, estamos claros con la primera parte, Sí. que como les decía, no sé si lo alcanzaste a escuchar, pero esta parte es como bien existencial y está bien que sea. O sea, si a ustedes las motiva esto, me parece súper bien. Habla bien de la trascendencia que ustedes creen o le asignan a nuestra profesión. Y eso está muy bien. Después viene determinar si la opinión del entorno social respecto a los profesores influyó en la decisión de ya. Respecto a sus profesores, respecto a la visión, respecto a sus amistades, respecto a la familia. Perfecto. Ahí están las dimensiones. Perfecto. Esto está súper, porque este es como más, me parece que fue más evidente, ¿no es cierto? Porque cuando vemos Claro. la influencia de su entorno social. Claro, ¿quién influyó? ¿Y cuáles son sus entornos sociales? Bueno, primero, la escuela. Después,
la visión social, o sea, la valoración social del ser profesor o no. El círculo de amistades también. Y después viene la familia, perfecto. Un profesor modelo, de acuerdo, claro. Aquí, ya, aquí chicas, las preguntas que ustedes tienen acá, por lo menos la primera, voy a referirme solo a la primera, a ver, espérate, social, profesor, cómo lo influyó, amistad, ya. Estas preguntas son, como ustedes las tienen acá, y como que hay que considerarlas en general en una entrevista en profundidad, son guías. No hay que tomarlas como que fuera la pregunta del cuestionario. Ustedes pueden formular esa pregunta de distintas maneras. Sí. Nunca olviden que en una entrevista en profundidad, yo no vi cómo la están pensando, pero yo supongo que están pensando en una semiestructura. Sí, es una semiestructura. Ya, en Y una también nos costó poner las preguntas, pero no sabíamos si ponerlas como preguntas precisas o los temas, o ahí una, estuvimos divagando un poquito. una mezcla de las dos cosas. Y todo depende de cómo se vaya dando la conversación. Claro. O sea, en realidad, no, a ver, quizás lo dije, fui muy categórico, no todo depende de eso. Pero sí, cómo se va dando la conversación puede influir en cómo se planteen las preguntas. Ahí hay que estar como bien atento a las alternativas, cómo se va dando. En todo caso, tú esta pregunta o sea, uno aquí entiende detrás de qué andan, si hay modelos de profesores respecto a la vida escolar y qué opinan ellos de tu decisión. Bueno, está bien. Aquí falta la valoración de eso, ¿ah? La valoración, o sea, si fue determinante, si no fue determinante. Eh, yo creo que en todos estos ámbitos hay que buscar eso también, ¿no? Ujú. ¿Qué tan determinante fue? O sea, porque, por ejemplo, a ver si alguien te dice, sí, yo tuve un profesor una profesora, que me acuerdo de ella con mucho cariño, y la gran profesora, y qué sé yo, y bla, bla, bla. Entonces, uno queda si con esa sola declaración uno queda así como, bueno, porque aquí dice determinar si la opinión del entorno social, o sea, determinar. Entonces tú tienes que necesariamente, tienes que sacarle a tu entrevistado qué tan Claro. importante es eso. O sea, yo puedo decir, sí, yo tuve una profe súper entretenida, con buena onda y todo lo demás, pero lo relevante en realidad, lo determinante fue que yo admiro mucho a mi abuelo, que fue profesor, ¿me entiendes? O sea, la profesora puede ser importante, pero el determinante puede ser otro. O puede haber distintos niveles de determinante, no sé si me entiende. Entonces, yo a cada uno de estos ámbitos, más allá de cómo entre al tema, tiene que haber tiene que haber por parte del entrevistado una, una declaración respecto de cuán determinante fue la etapa escolar, la visión la visión social, las amistades y la familia. Porque puede que aquí de estos cuatro ámbitos, por ejemplo, solo la familia ya ha sido importante. Y el colegio no, y el resto tampoco. ¿Me entiendes? ¿Se entiende, Camila? Sí, profe, sí se entiende. Parece que la otra Cami, eso, se iba a Ah, caer. otra vez Sí la me dijo, Camila. parece que me voy a caer. Estamos con intermitencias de nuevo. Ya. Ya, y la última parte no la tenés tú, Cami. Sí, la proyecto al tiro. Ya. Ah, Ahí está. Factores institucionales, ya. Determinar si para los y las estudiantes los factores institucionales de educación superior fueron influyentes al momento de elegir la carrera. Ya, perfecto. Prestigio de la universidad, comunidad universitaria, perfecto. ¿Por qué escogió la USACH? ¿Qué diferencia con nuestro otro? Claro, perfecto. Ahí lo que andamos detrás ahí es averiguar si la universidad fue un factor determinante. Que ahí ya me acuerdo que los llamamos, yo les sugerí que lo llamaran, no sé, usted no me acuerdo. Pero esto fue una conversación. No me acuerdo si fue una conversación que tuvimos acá en clase o parte de la retroalimentación, pero yo me acuerdo que
les dije, hablen Sí, mejor de que factores tenía que institucionales. ser factores institucionales, sí. Sí. Ya, respecto a la comunidad, respecto a beneficios estudiantiles. Ya, perfecto. Ya, está bien. Se entiende perfectamente. Creo que está bien encaminado. ¿A quién pretenden? Ahora, a ver, por el tema, ustedes pueden entrevistar a personas, estudiantes desde primero o cuarto año, da lo mismo, porque están pensando en las cosas que influenciaron al momento de entrar a la carrera. ¿Tienen algún número de entrevistas y algún criterio para seleccionarlo? Eso, de hecho, queríamos preguntarle si es que podían ser estudiantes que estuviesen cursando como este curso, porque sí, estábamos viendo algunos criterios como para tener un universo como más grande, por ejemplo, Ya, que fuera gente de región, ya. otras personas que supiéramos que tienen, por ejemplo, familiares que son profesores, Ah, pero es que claro, ahí tendría que empezar a filtrar a quién entrevistar. pero Eh, como que habían compañeros que calzaban con esas, como bueno, con sí. esos filtros. No, yo no pongo ningún problema. A mí lo que me interesa es que apliquen la entrevista. O sea, si tienen que hacérsela entre ustedes, o sea, no entre ustedes dos, ¿no? Que tú, Ujú, Camila, y te entrevistas claro. a la otra Camila. No, pero si quieres entrevistar a alguno de tus compañeros de este curso, no hay problema. No hay ningún problema. Eh, yo quizás como criterio, esto es solo sugerencia, a lo mejor trataría de ver qué pasa con los que están al final de la carrera y los que están al inicio de la carrera. A ver si aparece alguna distinción ahí como importante. Y quizás también entre hombre y mujer. eh, para ver si ahí aparece algo relevante. Pero se me ocurren esos dos criterios en este minuto. ¿Mm? Ahora, Ya. ¿por qué el inicio ya? Porque las personas que están saliendo de la carrera ya han pasado por toda la formación profesional y pueden tener percepciones más elaboradas, especialmente en el primer ámbito, sobre la proyección. ¿Mm? Ahora, ¿eso influye o no en la percepción al inicio? En realidad sí. Me estoy pensando en voz alta, a lo mejor me voy a contradecir yo solo, porque en realidad da lo mismo toda la formación profesional, si lo que estamos tratando de Sí, ver es porque estamos como por qué pensando entraron. antes de, claro. Claro, ¿por qué Lo que entraron? sí, Sí, igual sí, sí. habíamos pensado en algún compañero que se haya cambiado de carrera. Que venga desde otra carrera. Claro. Ya. Sí, también puede ser, eso puede ser interesante. ¿Por qué finalmente llega acá? Ujú. Sí, puede ser interesante. Ya, bueno, pero ahí tienen que buscar la manera de hacerlo. Lo importante es más allá de los criterios que queden bien establecidos, ¿no? Que no sea así como el primero que pasó por la calle y yo lo agarré y lo entrevisté, no. Como criterios gruesos en todo caso. Es que recuerden, aquí no son criterios estadísticos en ningún caso, sino que más bien son cualidades como perfiles que podrían Ujú. ser interesantes. ¿Mm? Ya, Camila, ¿estamos, no? Sí, ¿Estamos aclarando, aclaramos cosas? sí. Ya, maravilloso. Ya, profe, gracias. No, ¿por qué? Pues. ¿Y la otra Camila apareció o no apareció? Sí, Ah, sí, parece ahí, que sí Sí, volvió. profe, parece que ahí a ver si sí, está. tuve que cambiar el internet, no sé por Sí, qué estaba tan malo justo ahora. En BTR. Ya, ¿alguien más? Muchas gracias, chiquilla. ¿Alguien más? Sí, profe, nosotros. Carla, ya, vamos. Hoy también tenemos dos Carlas, no me había fijado. Sí. Si alguna puede compartir, por Sí, favor. voy al tiro, al tiro. Nati va a compartir. Sí, al tiro. Valentina, Carla y Natalia. Sí. Ya, Nosotros íbamos a hablar de la percepción de los profes usando Zoom para hacer sus clases. de la No sé si percepción te de la... acuerdas de ese Sí, tema. sí, sí. Sube, amiga, la objetivo. ¿Cómo quedó el general? Ahí Ahí está el está. general. Analizar las distintas percepciones que tienen los y las profesores de pedagogía respecto a la organización de las clases de la moda usando las... Ya, aquí ustedes van a entrevistar a profes. Sí. ¿Quieren saber la opinión de los profes? Ya, perfecto. Veamos. Sí, lo quisimos pensar en temas. Baja la tablita, amiga. Más que en preguntas como tal.
Ya, perfecto. para ordenarnos entre nosotras. Ya, perfecto. Entonces, Maravilloso, ya. ahí está. Entonces aquí el primer objetivo es reconocer las dificultades debieron enfrentar durante la realización de sus clases remotas respecto a los estudiantes, respecto al diseño de las clases. Perfecto. Súper claro. Participación. Respecto a los estudiantes, la participación de los estudiantes, asistencia de los estudiantes, uso de cámara durante las clases remotas. Ya. Participación, asistencia. ¿Cuál? Ah, ya, la participación tú se dice si interactuaban en la clase. Claro, Y la tanto por asistencia chat como por micrófono. Y si es que iban, ¿en qué influía? Que fueran pocos, que fueran muchos, o que perfecto. en ese sentido. Perfecto. Después de respecto al diseño, tiempo impartido para diseñar las clases. ¿Qué significa tiempo impartido? Nos referíamos a cuánto se demoran, cuánto tardan en planificar una clase para hacerlo de manera online. Ah, Si es entonces, que era distinto al proceso de hacerlo de manera ya. presencial. Entonces, invertido, tiempo invertido. Ya. No impartido, invertido. Ya. De inversión. Ujú. Eso de el uso de los recursos pedagógicos y estrategias de enseñanza. Ya, perfecto. Acá, por cierto, lo mismo que les dije a los anteriores grupos. Acá ustedes tienen que tener para cada tema aspectos que ustedes creen que deberían aparecer. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener, para darle dirección, para que los profes respondan cosas que a ustedes les interesan que sean respondidas. Y ahí hay que pensarlo un poco, y en esta pregunta yo creo que deberían aparecer estas cosas, y qué sé yo, y si no aparecen, preguntarlas. ¿Me Ya. entiendes? Sí. Y respecto de las estrategias de enseñanza, ya, perfecto. Después, identificar si las docentes de pedagogía y licenciatura en matemática y computación recibieron apoyo de la universidad para la realización de clases. Perfecto. Respecto de la preparación para las clases, respecto de la comunidad con internet, perfecto, maravilloso. Esto está súper bien, ¿o ya? Estoy... De ahí después identificar si los docentes de pedagogía y licenciatura en matemática y computación se sienten conformes con el uso de la transformación pedagógica. Respecto a la plataforma, satisfacción con la interfaz, satisfacción con la herramienta incluida en la plataforma. Respecto a la mención, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje esperado, porcentaje de aprobación de la materia. Perfecto. Oye, está redondito. ¿Hay más? ¿Hay más objetivos, no? No, son esos tres. Son No, esos no. tres nomás. Sí, eran Ya. esos tres. Ya. Y ustedes tienen pensado a quién van a entrevistar, ¿no? Sí, bueno, Sí. usted nos había respondido, entonces lo habíamos incluido patudamente en nuestra lista de... Ah, estoy ahí yo. Le Ya, íbamos a preguntar si es que podía. ya. Pero de todas formas tenemos otros dos profesores que Ya. aceptaron la invitación. ¿Y profesoras, por qué no? estamos en proceso de consultarle algo. ¿A quién? ¿A mí? ¿A alguna profesora? Ah, Íbamos a preguntarle a la profe Silvana. ya, está bien. No, o sea, más allá de quién sea, digamos. A ver, ¿cuáles son los criterios acá? Criterios. ¿Cuáles son los criterios de selección? Porque eso es importante más que los nombres. ¿Ustedes creen que pueden aparecer diferencias por perfiles de profesores o profesoras? O sea, en primera usted, instancia, perdona, disculpa, ¿y a ustedes les gustaría o tienen una hipótesis de que quizá a este profesor le pasó esto y a este profesor le pasó esto otro? sí, mire, bueno, en primera instancia elegimos profesores de la carrera, que es lo Sí, primordial. por Y cierto. lo otro que pensamos es que profesores más experimentados, como el profesor Santander, quizás tuvo más dificultades con la tecnología, Ya, perfecto. no así como profesor Pablo Dote, que es más joven, pero no pensamos en escribir eso porque tal vez estábamos haciendo un prejuicio a la situación. Exactamente, sí. Me parece muy bien, muy bien. Ya, está bien, pero ahí tienen un criterio. O sea, además, uno puede a ver, todos nosotros en nuestra vida permanentemente hacemos prejuicios. O sea, eso no se, yo diría que no se, y de hecho cuando uno hace una hipótesis es un prejuicio, una hipótesis. Entonces aquí uno podría establecer la hipótesis de que a los profesores que tienen más experiencia, son más viejos, como quieran llamarlo, esto les resultó más difícil que a los profesores jóvenes por el acercamiento hacia la tecnología. Y eso está bien, digamos, y es una hipótesis bastante verosímil. Lo que pasa es que hay que ver si es cierto o no. Hay que partir por ahí nomás, ¿me entiendes? O sea, yo no lo veo como algo ofensivo, por lo menos a mí no me ofendería.
Eh, bueno, y la sensibilidad o sea, las diferencias de otros hombres y mujeres, no sé si ustedes son relevantes en estos temas. Puede que sí, puede que no, en realidad no sé si sea tan importante hombre o mujer. A lo mejor de la especialidad, si es de profes de la disciplina o profes de educación, ahí puede aparecer diferencias por la naturaleza de las cosas. O sea, por ejemplo, yo, a ver, yo que vivo las dos experiencias, en sentido de que con ustedes trabajo temas que son súper humanistas, pero en el Andrés Bello yo hago clases de física y yo necesito desarrollo de ecuaciones, números, cálculos y cosas por el estilo, demostración y cosas así. Entonces yo ahí hago el uso de la plataforma con dos exigencias diferentes. A lo mejor ahí podría haber alguna diferenciación, no sé si me entienden. Sí, sí, también lo pensamos. Ya, lo pensaron de esa manera. Ya, perfecto. Sí. Ya, entonces denle nomás. Me parece súper bien. Oye, yo creo que bueno, igual que los dos grupos anteriores, me parece que han entendido súper bien la arquitectura de esto y eso me pone muy contento. Y ganas que tengan ganas de entrevistar a varias personas. Así que, chicas, Carla, ¿quién más era? Natalia y Valentina. y Valentina. Ya, súper bien, chiquilla. Súper bien. Ya. Muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Denle nomás, entréguenlo mañana y vayan hablando con las personas para la entrevista. Ya, nos pilló la hora, lo dejamos acá por hoy día. Si